Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sexta parte de esta sesión de vídeos donde estamos aprendiendo a programar un login y un registro de usuarios en Postgres versión 10. Después de mucho tiempo estoy continuando esta sesión de vídeos, por lo tanto les aclaro lo siguiente. Estamos utilizando la versión 11 del Postgres, es la última versión ya de este Postgres de lo que va el 2019. Pero no se preocupen, esto no va a interferir en los videos porque habíamos empezado esta sesión de vídeos utilizando Postgres versión 10, pero en este caso estamos utilizando ya la versión 11 del Postgres. Bien, ya tenemos iniciado nuestro servidor Postgres y aquí tenemos nuestro login. En el video anterior habíamos programado ya la clase de validador registro. Esta clase nos va a servir para validar los campos de nuestro formulario registro, que es este formulario. Déjenme enseñarles. Bien, aquí tenemos nuestro formulario registro, por lo tanto ya habíamos creado nuestro validador registro, entonces nos va a servir para que al momento de ingresar datos en nuestro formulario, los datos sean validados por esta clase. Bien, ahora lo que vamos a hacer es validar el login. Bueno, empecemos. Vamos a cerrar esto y vamos a crear un nuevo archivo que lo vamos a llamar validador login.php. Bien, aquí vamos a aperturar etiquetas o código PHP. Bien, con esto le estamos diciendo que vamos a escribir código PHP. Bien, aquí vamos a crear una clase que lo vamos a llamar, por supuesto, validador login. Bien, esta clase lo que va a hacer es contener dos variables. En primer lugar, una variable se va a llamar usuario. En PHP, cada variable tenemos que escribirlo con signo de dólar al principio. Bien. Y la otra variable de tipo private también, que lo vamos a llamar error. Y aquí lo que vamos a hacer es crear una función public function, una función construct, como ya habíamos venido haciendo en los videos anteriores. Bien, simplemente ahora lo que nos quedaría por hacer es, ya hemos creado nuestra función construct y lo que vamos a hacer es recibir como parámetro a las siguientes variables. Primero vamos a recibir como parámetro a la variable email, a la variable password y también vamos a recibir una conexión. Vamos a crear una función construct en el cual vamos a recibir como parámetros un email, un password y una conexión. Ya ustedes van a ver para qué vamos a recibir estas variables. Me está marcando de color verde porque no me está reconociendo la variable construct porque está mal escrita. Se escribe construct. Bien. Sigamos. Aquí lo que vamos a hacer es declarar ya la variable error. La vamos a inicializar. Entonces lo vamos a decir que al principio no va a contener datos y lo vamos a inicializar como vacío. Bien, aquí lo que vamos a hacer, presten muchísima atención, vamos a hacer un condicional y vamos a verificar si en primer lugar estas variables están inicializadas. Entonces lo que vamos a hacer es un this variable iniciada, entonces estamos creando una función. Esta función todavía no la hemos programado, por lo tanto esta función vamos a tener que programarlo posteriormente. Verificar si nuestras variables están inicializadas, en este caso las variables que estamos recibiendo como parámetro, que sería un email, y también lo vamos a decir con este signo que significa o, que es un operador lógico. Entonces lo que le vamos a decir también es que verifique si nuestra variable password, por supuesto, también está inicializada. Vamos a agregar aquí un signo de admiración. ¿Para qué estamos agregando estos signos de admiración? Estos signos de admiración lo que va a hacer es negar. Entonces, déjenme traducirles lo que le estamos indicando a este if. Entonces, le estamos diciendo, si la variable no está inicializada,
es lo que le estamos tratando de decir. Y si también o la variable password no está inicializada, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. This usuario lo vamos a igualar a null. Vamos a decirle que nuestra variable que hemos creado aquí de la clase va a ser igual a null, y como también el error, vamos a agregarle en este caso un mensaje. Vamos a agregarle un mensaje: sus datos ingresados no son correctos. Entonces con esto le vamos a indicar al usuario que lo que está ingresando, sus credenciales, no son los correctos para poder iniciar sesión. Por lo tanto, aquí en el else vamos ya a decirles qué pasaría si en caso pues sea correcto los datos que está ingresando. Pero antes de seguir programando, antes que me olvide, voy a tener que programar esta función. Así que voy a crear esta función de tipo private con el mismo nombre que habíamos colocado al principio. Entonces, ¿qué va a recibir como parámetro? Va a recibir como parámetro una variable. ¿Y qué es lo que va a verificar? Obviamente, dentro de un if, con esta función iset, nosotros le estamos preguntando si la variable que recibe como parámetro, en este caso, está inicializada. Eso es lo que le estamos preguntando aquí. Iset es una función de PHP que nos permite verificar si la variable pues está inicializada o no, es decir, contiene datos. Como también vamos a verificar lo siguiente. En este caso vamos a agregar un i. Bien, y con la función empty también nosotros le estamos preguntando si la variable está vacía. Ojo, no confundan esto. Esto es para verificar si la variable está inicializada y esto es para verificar si la variable está vacía. Por lo tanto, nosotros le estamos preguntando si la variable está inicializada y está vacía, entonces va a retornar un false. Return false. Y si no, retornará un true. Bien, no sé si me dejo entender. Entonces, si la variable no está inicializada, en este caso sería así: si no está inicializada y está vacía, entonces va a retornar un false. Y si la variable pues obviamente no está vacía y está también inicializada, entonces va a retornar un true. Entonces eso quiere decir que la variable contiene datos. Esto es solamente para verificar que las variables contienen datos. Bien, entonces ya hemos creado nuestra función. Entonces ahora sí vamos a seguir con esta parte del else. Aquí lo que vamos a decirle es lo siguiente: usuario, this usuario. Ojo, si ustedes pueden notar, para llamar una variable que está dentro de una clase, nosotros tenemos que hacerle referencia con un this. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: repositorio usuario, dos puntos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos llamando esta clase que hemos creado aquí. Bien, como ustedes pueden ver, hemos creado una clase. Entonces, para llamar a esta clase le estamos indicando de la siguiente manera: repositorio usuario para llamar a la clase. Y como es una función estática, nosotros podemos llamarlo de la siguiente manera, agregando dos puntos seguido también de dos puntos. ¿Para qué estamos mandando a llamar esta clase? Lo que vamos a utilizar aquí es, quizás todavía no lo hemos programado, pero ahorita en estos momentos, después de agregar esto, lo vamos a programar. Vamos a programar en esta parte una función que nos permita buscar al usuario por su email. Ya ustedes van a entender. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear una variable que por supuesto todavía no está creada, que lo vamos a llamar obtener usuario por email. Así lo vamos a llamar. Entonces, bien, obtener usuario por email. ¿Qué es lo que va a recibir esta función, que vamos a tener que programarlo, por supuesto? ¿Qué es lo que va a recibir? Va a recibir como parámetro
obviamente un email que lo estamos recibiendo como parámetro en esta función construct, y también va a recibir como parámetro una conexión. Bien, entonces lo que va a hacer esta función, que obviamente tenemos que programar aquí en esta clase, va a buscar el usuario que estamos recibiendo como parámetro. Así que vamos a tener que programar esta función obviamente. Vamos a irnos aquí al repositorio usuario y vamos a crear una nueva función. En este caso vamos a crear una función por aquí, también de tipo estática, porque lo vamos a llamar de otras partes de nuestro aplicativo. Vamos a colocar el mismo nombre que habíamos colocado, obtener usuario por email. Bien, vamos a irnos a nuestro validador login y vamos a verificar el orden de los parámetros que estamos recibiendo. En este caso primero es un email. No necesariamente pueden colocar el mismo nombre, pueden cambiar este nombre de variable, pueden llamarlo correo, no lo sé, porque esto al fin de cuentas solamente es un parámetro que no tiene nada que ver con el nombre que estamos recibiendo aquí. Simplemente nosotros, para hacer referencia y para tener un estándar de programación, lo estamos colocando del mismo nombre. Ustedes pueden colocar cualquier otro nombre siempre en cuando no distorsionen la lógica de lo que están haciendo. Entonces van a recibir un email y una conexión. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En primer lugar vamos a inicializar una variable usuario. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es verificar a través de la función iset que acabamos de ver anteriormente, verificar si nuestra conexión está inicializada. Entonces, si nuestra conexión está inicializada, vamos a hacer un try catch. Yo voy a copiar un código que tengo ya preprogramado para no demorarme, porque prácticamente estamos haciendo lo mismo que habíamos programado aquí anteriormente. Entonces voy a pegar simplemente este try catch y lo voy a explicar. Bien, tenemos un try catch para la conexión que estamos utilizando. ¿Qué ocurre en caso de que la conexión falle? Entonces nos va a lanzar un error. Y aquí por supuesto podemos agregar también esta función de PHP para que al momento de lanzarnos un error ya nos siga ejecutando más código. Entonces con esta función nosotros vamos a detener la ejecución de los demás códigos. Bien, aquí lo que vamos a hacer es, en primer lugar, incluir nuestro archivo usuario. Si ustedes bien recuerdan, es prácticamente nuestro modelo que estamos utilizando de acuerdo a nuestra base de datos que se encuentra aquí. Tenemos una única tabla que hemos creado, que se llama usuario, y esta tabla tiene pues 4 columnas, lo cual debería aquí concordar con este archivo. Entonces tenemos también 4 columnas. En este caso aquí tenemos 5 columnas porque nos falta agregar el campo email a nuestra tabla de usuarios. En el capítulo anterior habíamos agregado un campo nuevo, email, ya que nosotros al momento de registrar también nos va a solicitar nuestro email. Así que antes de olvidarnos, rápidamente vamos a agregar este campo email y nos vamos a ir a nuestra tabla y vamos a darle clic derecho. Vamos a darle clic derecho en nuestra tabla y vamos a darle en propiedades. Aquí en propiedades nosotros vamos a agregar ese campo que nos falta, en este caso es en columnas, y aquí vamos a cerrar esto y vamos a agregar ese campo. Entonces lo vamos a decir que vamos a agregar un campo email de tipo varchar de 100 caracteres y lo vamos a decir que no sea nulo y vamos a guardarlo. Bien, si refrescamos esto, ya debería aparecer nuestro campo. El orden no importa, posteriormente nosotros podemos ordenar estos campos donde el estado puede estar en el último, porque yo siempre suelo poner el estado en la parte última de nuestra tabla. Bueno, en este caso lo vamos a dejar así. Así que rápidamente vamos a seguir ya explicando. Aquí tenemos un select en el cual nosotros vamos a consultar a la base de datos. Le estamos diciendo que nos consulte todos los campos de la tabla de usuarios donde el email que vamos a recibir como parámetro aquí en esta función pues sea igual al campo email. Es decir, con esta sentencia nosotros estamos buscando
al usuario dentro de la tabla usuarios. Bien, aquí con esto preparamos la sentencia y con esto pues asignamos este parámetro que lo estamos colocando aquí. Asignamos a la variable que estamos recibiendo como parámetro aquí. Esto es PDO. Si ustedes investigan un poco, así se hace consultas a través de PDO. Ya esto es un estándar en PHP. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es obtener el resultado que estamos obteniendo a través de la consulta. Una vez que ya nos ha devuelto el resultado esta consulta, entonces vamos a verificar lo siguiente. Si el resultado no está vacío, ojo, si ustedes recuerdan lo que les decía, que este signo de admiración sirve para negar lo que estamos afirmando aquí. Si la variable no está vacía, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un objeto, o vamos a crear un modelo, en este caso un modelo usuario, que por supuesto lo tenemos aquí. Ya hemos creado nuestro modelo, donde el modelo usuario tiene un ID, un nombre, un email, un password y un estado. Entonces lo que nos quedaría por hacer aquí es ya crear el modelo. Una vez que ya lo he encontrado aquí en la base de datos, vamos a crear el modelo. Si nosotros nos vamos aquí, entonces lo que estamos viendo aquí es que este campo se llama UsuID. Entonces aquí deberíamos colocar el mismo nombre, UsuID. Para que entiendan mejor, entonces a esto ustedes véanlo como un objeto que tiene todos estos campos de la tabla que tenemos aquí. Entonces, una vez que devuelve un registro, ese registro que devuelve a través de esa consulta va a tener su ID, su nombre, su password, su estado y su email. Y para acceder a esos registros o a esos datos, nosotros estamos accediendo de la siguiente manera, colocando pues en este caso la variable resultado, y dentro de esto tenemos que colocar el nombre de cada campo que se encuentra en la tabla que hemos colocado aquí en nuestra base de datos. Entonces, como aquí nos indica UsuID, usunombre, usupassword, usuestado y usuemail, entonces nosotros tenemos que colocar los mismos nombres para no tener problemas al momento de obtener los datos. Usupassword, usuemail. Fecha de registro ya no va porque este código lo he copiado de otro proyecto que estaba desarrollando. Entonces simplemente esto ya lo borramos hasta esta parte, porque ya en nuestra tabla usuario solamente tenemos 5 campos, que sería el ID, el nombre, el password, el email y el estado. El orden, como ustedes pueden ver, no necesariamente puede ser el mismo con el cual nosotros hemos colocado aquí en nuestra base de datos. Con tal que ustedes coloquen bien los nombres, entonces esto ya debería funcionar bien. En esta parte nosotros ya hemos creado nuestro modelo usuario. Una vez que ya hemos creado nuestro modelo usuario, lo que vamos a hacer, ya una vez que se ha creado esta variable usuario, simplemente lo que quedaría por hacer es retornar esta variable usuario. Entonces aquí a la misma altura del if, fuera del if, entonces vamos a colocar return usuario, que por supuesto es una variable, en este caso que contiene todos estos campos que hemos consultado de la base de datos. Bien, por último solamente nos quedaría retornar esta variable para que todo ya funcione correctamente. Lo mismo prácticamente que estábamos haciendo en las demás funciones. Aquí con esto nosotros ya deberíamos encontrar el usuario que nuestro validador login lo está buscando. Una vez que haya encontrado el usuario, entonces vamos a decirle lo siguiente. Como se trata de un validador, entonces vamos a hacer un if. Y vamos a utilizar una función más de PHP que es isNull. Como ustedes mismos lo están observando, isNull nos sirve para verificar si esta variable es nula. Entonces, le estamos preguntando si usuario es nulo, o en este caso usuario tendremos que consultarlo de esta manera porque estamos refiriéndonos a la variable privada de la clase. Cuando nosotros hacemos referencia a una variable privada de clase, entonces tenemos que llamarlo con this. Vamos a preguntar si el usuario es nulo, o obviamente tenemos que verificar también que los passwords sean correctos con los datos obtenidos de la base de datos por esta función. Entonces también vamos a verificar lo siguiente: password verify.
¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos utilizando una función propia de PHP. Esta función nos permite comparar dos contraseñas, es decir, una que no es encriptada y la otra obviamente encriptada por defecto. Ya ustedes van a entender a qué me refiero. En primer lugar, lo que nosotros debemos colocar aquí es nuestra contraseña que estamos recibiendo como parámetro, es decir, la contraseña que está ingresando el usuario. Entonces, ¿con qué lo vamos a comparar? Obviamente con la contraseña que estamos obteniendo de la base de datos. En este caso, la contraseña que estamos obteniendo de la base de datos se encuentra en el modelo usuario. Para acceder a los datos que nos están devolviendo esta función, vamos a irnos a nuestro archivo usuario, y para obtener esos datos obviamente nosotros hemos creado funciones por el cual nosotros vamos a obtener las variables. Bien, así que para obtener nuestra variable password tenemos que ejecutar esta función. Por lo tanto, vamos a irnos a nuestra clase validador login y vamos a decirle que obtener password, en este caso. Bien, estamos ejecutando esta función para obtener el password de nuestra base de datos. Si la variable que está ingresando el usuario en el formulario, obviamente, que lo compare con la variable que estamos obteniendo de la base de datos, y si esa variable que está obtenida de la base de datos es igual, con este signo de admiración, nosotros lo estamos diciendo si no es igual. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que estamos preguntando aquí? Si el usuario es nulo, entonces obviamente el usuario no ha sido encontrado. O también las contraseñas no sean iguales, ¿qué es lo que nos va a lanzar aquí? Obviamente un mensaje de error. Por lo tanto, el mensaje de error que vamos a indicarle simplemente que sus datos son incorrectos. Con esto nosotros ya tendríamos listo y preparado nuestro validador login. Pero esto no acaba aquí. ¿Qué vamos a hacer ya si tenemos listo y preparado en el caso ya de que nuestro usuario sea válido, o también cuando tenemos un error? Obviamente no está devolviendo por ninguna parte estos datos, y por lo tanto para devolver estos datos vamos a crear rápidamente una función, en este caso dos funciones, que lo vamos a llamar obtener error. Bien, estas funciones simplemente lo que va a hacer es retornar obviamente los errores que se han suscitado al momento de validar en nuestra función construct de nuestra clase validador login. Como también vamos a crear una función public function obtener usuario para obtener al usuario que ha sido validado previamente ya por esta función construct. Entonces vamos a decirle que nos retorne. Como ustedes mismos saben, tenemos que acceder con this a la variable privada de nuestra clase. Entonces, que nos retorne el usuario en caso de que esté validado, y también que nos retorne el error en caso hayan suscitado errores. Esto sería todo concerniente a validador login. Ya en el siguiente capítulo, la parte 7 de esta sesión de vídeos, aprenderemos a crear nuestros archivos de registro para enviar los datos que ya hemos validado previamente con estos validadores, tanto de validador registro o como validador login. Una vez que ya tenemos validados los datos, obviamente esos datos tenemos que enviarlos a un archivo en el cual nos permita ya registrar esos datos validados en nuestra base de datos, valga la redundancia. En el siguiente video ya aprenderán a cómo registrar esos datos a nuestra base de datos, en este caso a nuestra tabla usuario. Bueno amigos, esto sería todo en este video. Nos vemos en la parte 7. Hasta pronto.